Ya, muchachos y muchachas. Bueno, vamos a resolver la guía número 2, la guía de alto contenido práctico, desde el principio para aquellos que no estuvieron en la clase también y puedan ver ahí cómo lo fuimos resolviendo en la clase, sería del sábado, ¿ya? Lo que tuvimos la clase el sábado. Bueno, el caso nos dice, nos presenta 9 años, las ventas mensuales de los 9 años, y nos dice, pronostiquen las ventas para años futuros, ¿ya? Entonces, con el dato histórico de las ventas que tenemos acá, nos piden que seamos capaces de predecir o pronosticar las ventas de año 2021, 2022 y 2030, si no me equivoco, ¿ya? Para eso nos piden las ventas anuales como datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pasamos los datos acá, ¿ya? Yo lo ordené de esta forma para que fuera más fácil sumar abajo, ¿ya? Entonces tengo cada mes, cada año, los datos que me entrega la guía, ¿ya? Y después acá simplemente sumo las columnas para que me dé el total anual, ¿ya? No merece mayor lógica esa parte al menos. Esos datos, ¿cierto? Estas sumas me van a servir para completar la siguiente tabla, ¿ya? Tal como la vimos en la clase. En X tengo la cantidad de datos, son 9 años, ¿ya? Entonces tengo los números correlativos del 1 al 9, y las sumatorias que van abajo, ¿cierto? Tal como lo vimos en clase también, ¿ya? En Y tengo el dato de las ventas, que yo simplemente le puse igual a la columna, ¿cierto? Que tenemos acá. En el fondo está seleccionando esta columna acá, ¿ya? Por cada año, ¿cierto? Le puse un igual y me fui a buscar la columna allá. Si usted tiene una forma mejor de ordenarla, como les decía en clase también, mejor todavía. Ya esta es la forma que yo fui armando, ¿cierto? Según cómo me acomodaba a mí. Después tenemos la siguiente, tercera columna, que es X por Y, donde está multiplicando, ¿cierto? En este caso, el dato de X, en este caso el 1, por las ventas anuales, ¿ya? Después tenemos, y así hacia abajo, obviamente, después tenemos X elevado al cuadrado, donde este dato de acá, este número, lo vamos a ir elevando al cuadrado, ¿ya? Entonces, uno por uno, ya recuerden que ahí está la forma, acá arriba, de cómo elevamos, ¿cierto? Cómo usamos las potencias en Excel, ¿ya? Con esa flechita, digamos, hacia arriba. ¿Ya? Las sumatorias es simplemente suma de la columna, ¿ya? Sobre todo en este caso, que no estamos sacando, ¿cierto? No estamos elevando a 2 en este caso el 45, sino que estamos sumando los datos que nos dieron acá, ¿ya? Que va a ser diferente. Como vemos en esta imagen, tenemos que llegar a saber cuánto es Y, ¿ya? Y va a ser A más B por X, y vamos a construir primero B, después A, y vamos a lograr con eso calcular la Y, entonces, ¿ya? Como la fórmula de B es la sumatoria, o sea, los números, los datos, que son 9, ¿ya? Que esa N es 9, pueden ver la fórmula acá arriba. B va a ser igual a 9, hago un paréntesis porque vamos a dividir dos totales, ¿ya? Por eso hago el paréntesis ahí. Ahora paréntesis 9 multiplicado por, en mi caso, H12, y que H12, la sumatoria de X por Y, ¿ya? 4901, ¿cierto? Bla, 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 menos la sumatoria de X, ¿ya? La sumatoria de X, que va a ser 45, por la sumatoria de Y. Ya estoy multiplicando entonces F12, que tengo la sumatoria de X, que es 45, por la sumatoria de Y, que es la sumatoria de los años que calculamos, ¿ya? Esto, cierro paréntesis, dividido, de nuevo N ese va a ser 9, la cantidad de datos que tengo 9 años, ¿cierto? Para evaluar, multiplicado la sumatoria de la columna de X al cuadrado, ¿ya? Entonces, este dato aquí, 285, menos la sumatoria de X, ¿ya? 45 al cuadrado, ¿ya? Elevado a 2, ¿ok? Tal como está acá en la imagen que tenemos a la derecha, ¿ya? Presiono Enter y me da el dato B, ¿ya? Lo tengo ahí, 675.633. Ahora, con B ya puedo calcular A. Bueno, entonces A, como dice la fórmula aquí a la derecha, A es igual a la sumatoria de I, ya la sumatoria de las ventas que sumamos antes anualmente, de cada año, ¿cierto? Menos B por la sumatoria de X, ¿ya? O sea, menos B, que ya lo calculamos, ¿cierto? Selecciono la celda donde tengo calculado B, por, en mi caso, F12, ¿cierto? Pero es la sumatoria de 45, ¿ya? Cerramos paréntesis y dividimos por N, que es el 9. Y tenemos A, o sea, tenemos B y tenemos A, ¿ok? Entonces ahora ya podemos calcular nuestra proyección, nuestro pronóstico de ventas, ya nuestra Y. Y está acá arriba. Dice Y es igual a A más B por X. ¿Ya? ¿Qué va a ser X? El año, pero expresado, ¿cierto? En el número, en el fondo, correlativo de los años que llevamos, ¿ya? Por ejemplo, nuestros datos llegan hasta el 2018, ¿ya? Eran 9 datos, entonces el dato 9 era el año 2018. Ahora si queremos saber el 2019, como está acá, miren, yo ordené así. 10 corresponde a 2019, el 11 corresponde a 2020, el 12, ¿cierto? A 2021, el 13 a 2022 y así, ¿ya? Hasta el 2030, que sería el dato 21. Entonces la fórmula dice que Y es igual a, ¿ya? Y la fijé, ¿cierto? Con F4,
En el caso de un notebook FN con F4 apretado, en el caso de un computador de escritorio, generalmente es F4 solo. Ya me pongo a la orilla derecha y presiono F4 y se va a fijar la columna de A para que siempre esté calculando SA, ¿cierto? No se vaya moviendo la celda al momento de ir bajando la fórmula, ¿ya? Más, en este caso B, que lo hemos calculado, ya lo mismo, también lo vamos a fijar, en este caso particular, por este 10, ¿ya? Por eso lo anoté correlativamente hacia abajo y anoté el año al lado para saber a qué año me estoy refiriendo, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo aquí entonces? Está reemplazando esta X, ya de la fórmula A más B por X, por el año siguiente. Como tenemos 9 años, el año 10 corresponde al año siguiente, que sería 2019, y así, ¿cierto? Correlativamente. Presiono Enter y repito la fórmula hacia abajo, ¿cierto? Y ya me va a ir dando las ventas, ¿cierto? Reemplazando, en este caso, ese X, ¿ya? ¿Cuáles me piden? Las que están en negrita. Me piden 2021, 2022 y 2030. Entonces aquí están los resultados para que comparen, ¿ya? También me piden dentro de la guía que calcule el R elevado a 2, ¿ya? El coeficiente de R2, ¿qué quiere decir? Es el coeficiente de, dados los datos históricos, si es que, qué porcentaje podemos predecir dados los datos históricos que tenemos, ¿ya? Esa es una forma, lo que también le expliqué, ¿cierto? En el fondo, nos está diciendo qué tan acertado puede ser este pronóstico, dados los datos y su volatilidad, ¿ya? Como suben y bajan, lo que nos está diciendo es que, dado esta columna, ¿cierto?, de datos X y esta columna de datos Y que nos pide la fórmula, que es igual coeficiente punto R2, nos pide los datos Y y después nos pide los datos X, ¿ya? Dado esa, esa distribución de datos, digamos, como son volátiles, como suben, bajan, ¿cierto? A veces tenemos más ventas, después tenemos menos ventas, nos está diciendo que solamente tenemos un 3%, es un 0,29, que si lo pusiéramos en formato porcentaje, nos daría un 3%, ¿cierto? Un 2,9. Nos está diciendo que, dado los datos, solamente un 3% depende dentro del pronóstico de estos datos que tenemos históricos, ¿ya? El otro 97% obedece a factores externos a los números como tal, históricos, ¿ya? Por ejemplo, que una labor de, no sé, una tienda que vende cosas depende de la demanda, depende de la competencia, depende de la inflación, depende ¿ya? De otros factores que son externos y que eso hace que los datos sean tan volátiles, ¿ya? Tan altos y bajos y tan inestables, digamos. Yo les daba el ejemplo el otro día de que si nosotros tomáramos estos datos y en X pusiéramos nuestra edad y en Y pusiéramos nuestra estatura a través de los años, sería bastante más probable y más predecible el dato, ¿cierto? O la tendencia que siguen los datos, dado que siempre vamos a ir subiendo de estatura, ¿ya? Siempre vamos a ir creciendo, o por lo menos hasta cierta edad. Entonces ahí nuestro R2 sería más alto porque ya no corresponde tanto a otros factores que no podemos ver dentro de los números, sino que ya nos da una tendencia el número como tal, ¿ya? Ahora viene la parte, ¿cierto? 2. Tenemos entonces los datos de ventas anuales, ¿ya? Con sus totales, y ahora, dados esos datos anuales, con sus totales, nos piden de estos 3 años que nos pidieron acá, que podamos extraer, de alguna forma, las ventas mensuales de esos 3 años en particular, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con promedios móviles, ¿ya? Depurando un poco el promedio para que sea lo más cercano a la realidad posible, ¿ya? Con una técnica que se llama promedio móvil centrado, y a través de ella vamos a lograr ver como una tendencia, una varianza, una variabilidad, digamos, del dato, que nos va a dar como esa ponderación de cada mes, ¿ya? Dentro de las ventas anuales. Ya recuerden que esto lo vimos rápidamente la clase cuando me mostré la PPT con estos promedios móviles, y era, por ejemplo, cuando a la última venta se le daba, no sé, un 40% al mes anterior, un 30% al mes anterior, al anterior, un 20% y así, ¿ya? Se le da una ponderación a cada mes. Entonces aquí vamos a sacar un promedio de los 9 años, de cada mes, de cada año, en el fondo, para ver cómo ha sido la tendencia y cómo se distribuye, ¿cierto?, entre estas ventas anuales, ¿ya? Como un promedio del promedio del promedio, como les decía el otro día, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo tomé el dato, lo había hecho antes, obviamente, y estos mismos datos de aquí de las ventas que hice, los fui ordenando, ¿cierto? Pero ahora en filas, ¿ya? Abajo. O sea, solamente las ventas mensuales, como pueden ver acá, las fui ordenando de enero a diciembre de 2010, de enero a diciembre de 2011 y así correlativamente hasta el último dato que teníamos. Sin los totales anuales, solamente las ventas mensuales, que es lo que nos da el caso, ¿ya? Las ordené aquí, ¿ya? Lo mismo que tenemos acá. Las ventas por cada mes, ¿ya? Copiando y pegando nomás, ¿cierto? Con esta paciencia lo hice yo. Si hay una forma más fácil, chiquillos, para poder hacer esto, háganlo, ¿cierto? Con la forma más fácil. Después tenemos, entonces tenemos la columna el año, el mes, ¿ya? Y las ventas que calculábamos por cada mes, que eso es lo que nos daba el caso. Ya tenemos hasta el año 2018. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en el mes de julio de 2010, ¿ya? Y vamos a hacer un promedio simple en esa celda, ¿ya? En la columna que vamos a ponerle nombre, por ejemplo, promedio móvil 12 meses. Nos posicionamos al medio del año, en julio,
y calculamos un promedio entre enero y diciembre, ¿ya? De ese mismo año. Como necesitamos 12 meses de este dato que está al medio para poder calcular eso, no podríamos calcular desde junio hacia atrás, porque no tenemos los 6 meses hacia atrás, ¿ya? Nos quedamos cortos. Por eso partimos en julio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, en el mes de julio 2010, pero la columna de promedio móvil 12 meses, yo escribí promedio, seleccioné las ventas de enero a diciembre de 2010, ¿ya? Si yo bajo la fórmula y la voy repitiendo, que va a ir haciendo Excel, va a ir tomando el siguiente mes, por ejemplo, agosto, y ahora agosto se va a promediar desde febrero, ya no hasta diciembre, sino hasta enero 2011, ¿ya? Entonces mantiene este número centrado y calcula esa media, ¿cierto?, de los 12 meses que comprenden, entre estas comillas, ¿cierto?, hacia atrás y adelante, de ese mes centrado que estoy calculando, ¿ya? Como vemos por aquí, entonces el promedio que calculo en agosto 2010 corresponde al promedio entre febrero y enero, ¿cierto? Febrero 2010 y enero 2011, ¿ya? Si siguiera buscando hacia abajo, por ejemplo, me voy a, no sé, a ver, julio, pero del año 2012, ¿ya? Estoy promediando ahora enero 2012 hasta diciembre 2012, ¿ya? Entonces necesito ese primer dato. Esto lo voy a poder hacer hasta julio 2018. ¿Por qué? Porque como toma 6 datos hacia atrás, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, para ser calculado, y 6 meses hacia adelante, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Si bajo un peldaño más, digamos aquí a agosto 2018, ya me falta un dato al final, ¿cierto? Que sería enero 2019, que no lo tengo, ¿ya? Entonces no puedo calcular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar hasta julio 2018, ¿ya? ¿Qué hago después? El promedio necesita depurarse más, ¿ya? Necesita ser más centrado, más corregido. ¿Ya? Y por eso la guía nos dicen, calcule el promedio móvil centrado o corregido, no me acuerdo cuál de los dos términos usa, ¿ya? Y aquí tenemos que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Vamos a promediar, fíjense aquí, me paro en una nueva columna a la que le puse promedio móvil centrado, ¿cierto? Corregido, como mejorado en el fondo. Lo que voy a hacer aquí es poner promedio, y ese promedio va a ser de los 2 meses siguientes, o sea, del mes actual y el mes siguiente de los datos que nos dio en la columna anterior. Es decir, el promedio para julio 2010 en esta nueva columna va a ser el promedio entre julio y agosto, ¿ya? Entre julio, mes actual, y agosto, que es el mes siguiente. ¿Ya? Si yo repito la fórmula, entonces, por ejemplo, acá, ya, agosto 2011, el promedio de agosto 2011 con septiembre 2011, ¿ya? Obviamente esto lo voy a poder hacer hasta junio 2018, porque ahí tengo junio y julio 2018, pero ya después, si quisiera calcular julio, no tengo agosto 2018, porque no tengo, para calcular ese agosto 2018, no tengo enero, 2019. Ya, sí. Entonces hacemos el promedio y se repite la fórmula, ¿ya? ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Tenemos las ventas, calculamos un promedio centrado, ¿ya? Y después depuramos ese promedio, mejoramos ese promedio, corregimos ese promedio, ¿cierto? Sacando el promedio de los 2 meses actual y siguiente, ¿ya? Y creamos una siguiente columna que vamos a llamar índice de estacionalidad, donde vamos a ver la diferencia entre las ventas y el promedio de ventas de ese mes, ¿ya? Este promedio corregido. Entonces, julio, por ejemplo, las ventas de julio, vamos a dividirlas por el promedio móvil centrado o corregido de julio, ¿ya? Y nos va a dar un índice, un indicador. 1,06, 1,04, ¿ya? Vamos a repetir esa fórmula. Por ejemplo, a ver, enero 2012. Enero 2012, estoy dividiendo enero 2012, las ventas reales que me da el caso, las divido por este promedio móvil centrado corregido depurado, como queramos decirle, ¿ya? Y me da un índice de 0,8 y algo, ¿ya? Y eso lo repetimos, ¿cierto? También hasta el último dato que tenemos disponible, que sería junio 2018. Voy a crear una tabla. Porque ahora, ¿qué quiero hacer? O que tengo que hacer, mejor dicho, no es que quiera, ¿cierto? Calcular el promedio por mes, ¿ya? El promedio de este dato, de este índice de estacionalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que esto se podría hacer, obviamente, aquí miren, con alguna fórmula de promedio sí, ¿cierto? Promedio sí o buscar B, ¿ya? Yo sé que se puede mezclar, yo la verdad lo hice así bien a mano, ya bien rústico. Pero ahí los que se manejen en Excel podrían poner aquí sí, promedio, ¿ya? O promedio sí, no me acuerdo cómo es, parece que es promedio, punto sí. Dadas las condiciones de que diga julio, promediar entonces los números que dicen julio, ¿ya? Algo así, ¿cierto? Se puede hacer. O también con un buscar B. Buscar B. Si la columna tanto dice julio, entonces promedio, ¿ya? Entonces ahí se pueden hacer de otras formas. Ya yo lo hice la forma más rústica posible. Mira, ¿cómo lo hago? Yo hice este año de julio en adelante, podría haber sido enero también, de lo mismo, ¿cierto? Pero julio hasta junio del otro año, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Tomo julio de todos los años, ¿cierto? Promedio. ¿Ya promedio? ¿Qué estoy promediando? Julio 2010, julio 2011, julio 2012, ¿cierto? Hasta el último dato que tenga de julio, ¿ya? Recordemos que julio 2018, perdón, va a estar vacío, así que ya no cuento con ese dato, así que no lo voy a seleccionar, ¿ya?
Después hago lo mismo con agosto. Bajo la fórmula, ¿ya? Pero tengo que tener cuidado, por ejemplo, de que si bajo la fórmula, no me vaya a estar tomando en algún momento datos de acá que no hay, ¿ya? El promedio de datos que sería agosto 2018 en adelante, que no están, ¿ya? Tengo que ir revisando entonces también eso, ¿vale? Ya. Saqué todos los promedios de estos promedios, ¿ya? De este índice de estacionalidad por cada mes. Lo tengo aquí. Este dato, para que fuera exacto, y el Excel me muestra acá abajo, en promedio, cuando selecciono todos estos índices, todos estos promedios, ¿ya? O estos promedios de índice de estacionalidad técnicamente, deberían ser iguales a 1 y deberían sumar 12, ¿ya? Pero acá, ¿qué pasa? Promedio da 0,997, ¿ya? Y la suma da 11,96. No da 12 y no da 1, ¿ya? ¿Qué hago entonces? Normalizo este dato, ¿ya? Quiero que me sume 12 y quiero que sea igual a 1 el promedio. ¿Para qué? Para poder después dividir las ventas en esas ponderaciones que me van a dar, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Voy a calcular un factor de corrección, ¿ya? ¿Cómo calculo ese factor de corrección? Voy a dividir 12, ¿ya? Tomo el 12 dividido, abro paréntesis, la suma de todos estos promedios de índice de estacionalidad que calculé recién, ¿ya? Entre julio y junio. 12 dividido la suma de este promedio. Podría hacer la suma aparte, ¿cierto? Claro, y después dividirlo por 12. 12 dividido esa suma, sí, también, ¿ya? Pero aquí lo hice yo el tiro, ¿ya? 12 dividido, paréntesis, suma. Seleccioné todos estos promedios, ¿ya? Y me dio un factor de corrección, ¿ya? Un factor para multiplicar este promedio de esta columna, ¿cierto? Que nos suma 12 y no promedia 1, ¿ya? Que si multiplico por ese factor, me va a corregir, ¿cierto? Como está acá, mira. Aquí ya estoy multiplicando ese promedio de julio, que no estaba corregido, o sea, que no estaba sí, corregido, lo multiplico por ese factor de corrección, por el 1,0, ¿ya? Que es como esa desviación que tenía para como lo que le faltaba para llegar a sumar 12 a todo, ¿ya? Cuánto le faltaba y cuánto se podía repartir en cada número, eso estamos calculando ahí. Entonces aquí en este caso tengo ese promedio de julio, lo estoy multiplicando por ese factor de corrección que estoy también dejando ahí estable, ya, se me fue la palabra, ¿ya? Estoy manteniéndolo ahí, ¿cierto? Para que me multiplique siempre con F4, siempre vamos a estar multiplicando entonces esta columna por este factor de corrección, ¿ya? Lo estoy fijando. Entonces ahora si yo revisara, selecciono todos estos datos y acá abajo sí me va a decir ahora que el promedio es 1 y la suma es 12, ¿ya? Gracias a ese factor de corrección. Como tengo este dato ahora, tengo que saber entonces con el total de las ventas anuales, ¿ya? Que de los años que me habían pedido calcular, 2021, 2022 y 2030, perdón, ¿ya? ¿Cómo se distribuye entonces esta venta según estos pesos, ¿ya? Promedio que yo calculé? Porque estas son ponderaciones en el fondo, ¿ya? Lo que estamos sacando aquí es una ponderación. ¿Qué ponderación? Por eso no suma 1, ¿ya? Porque sería 1 al 100%. Entonces esta ponderación nos está diciendo cuál es el aporte de cada mes en promedio bien corregido y centrado, ¿cierto? Que está dando históricamente a ese mes, ¿cierto? Y que estás finalmente sumando el total que nos dio de venta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Acá. Hacemos una tabla, ¿cierto? De enero, ponemos los 3 años, ¿ya? Yo puse las ventas acá abajo, anuales, totales, ¿ya? Las que hemos pronosticado en el ejercicio anterior. Tengo enero y la fórmula es las ventas anuales, en este caso 2021, fijadas, dividido 12, ¿ya? Saco el promedio, en el fondo. Del total lo divido en 12, saco un promedio de venta. Y ese promedio de venta lo multiplico por el factor que corresponde al mes, ¿ya? En este caso enero, que tengo acá en corrección, corregido, ¿cierto? Ese índice después del factor de corrección, lo tengo corregido acá. Entonces divido el total en 12 meses y lo multiplico por ese factor, ¿ya? Me está dando la ponderación dentro de esas ventas promedio. Entonces me está diciendo, según este total de ventas y este factor, ¿cierto? Y esta ponderación, las ventas de enero equivaldrían a 8.769.000, ¿ya? Así. Para comprobar, obviamente, hice esta otra filita aquí. Para comprobar, tienen que sumarme lo mismo, ¿cierto? Entonces voy haciendo lo mismo con todos los meses. Si se dan cuenta, aquí como yo empecé en julio, tengo enero en la mitad, entonces hago, primero divido el total de ventas en 12 y lo multiplico por este último dato que sacamos, ¿ya? Que sería como ese promedio móvil, ¿ya? Una ponderación en el fondo. Entonces cada dato se va multiplicando, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, septiembre, ¿ya? Divido el total de ventas en 12, lo multiplico por el dato que me dio aquí en la columna que yo llamé de corrección, ¿cierto? El mes de septiembre. ¿Ya? Y hago lo mismo hacia el lado. El año 2022 tengo sus ventas, su total de ventas, y también estoy sacando entonces lo mismo, ¿ya? Las ventas dividido 12, fijo las ventas para que calcule siempre sobre ese dato, así que le voy a aplicar la fórmula hacia abajo. Cuidado y siempre fijándonos que el mes corresponda. Si estoy en mayo,
que esté calculando con el dato, el índice anual, ¿cierto? Acá de mayo, ¿ya? En este caso estoy en enero, estoy acá arriba en enero, ¿ya? Y así. Y ahí tenemos entonces las ventas por mes, sumando el mismo total que habíamos pronosticado, ¿ya? Basado en la tendencia histórica de cómo se ha comportado ese mes. Ya pensemos, no sé, a ver, aquí no se nota mucho, pero en un caso extremo, si habría una tendencia, por ejemplo, en una empresa que vende helados, ¿ya? Que los meses de enero, diciembre, febrero, marzo, tendría un factor, ¿cierto? O una ponderación mayor respecto al total de ventas, ¿ya? Entonces, para no ser el promedio más simple, que sería la venta total dividido 12, no, cada vez más, vamos, si nos da 12 millones al año, cada mes vendemos 1 millón, ¿ya? En la realidad, si vendríamos al lado y tendríamos un total de 12 millones anuales, sabríamos que hay meses que van a pesar más que otros, ¿ya? Y eso es lo que estamos sacando aquí. Históricamente, ¿cuáles son los meses que han pesado y en cuánto? A esta suma, ¿cierto? A través de los premios móviles. Y como último ejercicio nos pide, que quiero ser lo más simple posible, ¿ya? Nos pide sacar lo mismo, pero cuatrimestralmente. Así que yo ahí que hice sumé nomás, ¿cierto? No, trimestralmente, perdón. Son 4 trimestres al año. Entonces, ahí dice bien simple y sumé nomás de 3 meses en 3 meses y fin, ¿ya? Por los años. Y me preocupé de que volviera a sumar lo mismo abajo, ¿ya? Espero que les sirva este tutorial para que puedan terminar su tarea de la guía 2, ¿ya? El día viernes nos vemos entonces en la clase con normalidad, pero, ¿ya?